En Godoy Cruz, Mendoza, hay una calle que todos conocen y una casa que todos evitan. En la esquina de Cervantes, detrás de rejas oxidadas y paredes descascaradas, se levanta una casona que parece detenida en el tiempo. En sus muros, una sola palabra se repite una y otra vez, pintada con furia: malditos. Los vecinos cuentan que la casa estuvo deshabitada durante años. Otros juran que nunca estuvo realmente vacía. Dicen que detrás de esas paredes vive una anciana vestida de otro siglo, siempre con sombrero y oculta su rostro. La llaman la vieja de Cervantes. No tiene luz, no tiene agua, no tiene gas, nadie la ve salir, nadie la ve comprar comida. Muchos han intentado entrar, muchos han querido adueñarse de la propiedad. Todos han fracasado. Algunos aseguran que la casa rechaza a los intrusos. Otros creen que la anciana es solo el último eslabón de una familia marcada por la tragedia, la locura y una maldición que comenzó hace más de un siglo. Esta es la historia de los Silvetti, la historia de una fortuna de 3 hermanos que nunca dejaron herederos y de una casa que parece respirar por sí misma. Bienvenidos a la casa de los malditos. Bienvenidos a Crónicas Malditas. Yo soy Steffi, investigadora. Y yo, Valquiria, parapsicóloga y bruja wicca. Hoy día vamos a hablar de un tema que nos vienen proponiendo desde el video anterior. Nosotras investigamos casos paranormales, pero desde el trasfondo histórico. Buscamos datos, relevamos documentos y buscamos toda la historia que está detrás de cada mito y leyenda de nuestra ciudad, Mendoza, Argentina. Todos los casos que nos dieron, nos propusieron, nos llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque es una casa sumamente gigante, muy pintoresca, pero tiene una historia muy turbia detrás. Exactamente. Y esta historia a nosotras nos llamó profundamente la atención porque todo el mundo pasa por esta casa. Todos dicen, esta casa tiene fantasmas, esta casa está maldita, esta casa tiene algo, como suele pasar con todas las mansiones o las casas antiguas. Pero realmente hay una historia que nos llamó muchísimo la atención. La historia, como decía mi amiga, muy turbia que hay detrás de todo esto, la verdad que les va a poner los pelos de punta. Crónicas malditas. Antes de la vieja de Cervantes, antes de las paredes marcadas por la palabra malditos, hubo un hombre que empezó con toda esta historia. Su nombre era Domingo Silvetti. En Navarra, España, Domingo vivió sus años jóvenes. Allí, según viejos archivos policiales, su nombre apareció vinculado a una riña mortal en los muelles de Guadalquivir. Un contrabando de acero, una pelea por deudas impagas, un cuerpo hallado en el río. Jamás se lo pudo probar, pero poco después Domingo desapareció de España. No se llevó familia ni amigos, solo su apellido y una fortuna de origen incierto. En Mendoza, Domingo forjó una nueva identidad. Con el dinero que traía y un talento feroz para el negocio del metal, fundó la Vasconia, una metalúrgica que convirtió el hierro en riqueza. El sonido de las maquinarias y el chisporroteo del acero fueron la música de su ascenso. Pero mientras su empresa crecía, el mundo cambiaba. Los ferrocarriles avanzaban destruyendo el negocio de las carretas que dominaban los viejos transportistas. Entre esos transportistas había un hombre temido por todos, Angelino Arenas, conocido como el Maldito. Los rumores dicen que Domingo Silvetti y Angelino se enfrentaron más de una ocasión, y que Angelino, antes de desaparecer, lanzó una maldición. Que tu casa te sobreviva, y que ninguno de tus hijos deje descendencia. Sea verdad o leyenda, lo cierto es que Domingo decidió levantar una casa que desafiara el tiempo, la casona de la calle Cervantes.
Una casa que desentonaba con las construcciones de la época. Sobre un terreno ancho hizo construir un chalet de aires europeos, paredes de ladrillo visto combinadas con sectores de piedra, techos de teja roja a distintas alturas y una torre lateral que sobresalía como un vigía. Enfrente mostraba un porche profundo, sostenido por columnas cortas, mientras que las ventanas en arco, protegidas por rejas de hierro forjado, dejaban entrar una luz medida. En la parte superior, una terraza mirador permitía contemplar los viñedos y, al fondo, la cordillera. Era una mezcla de influencias navarras y detalles mendocinos, sólida y elegante, pensada para durar generaciones. Pero los obreros notaron cosas inquietantes. Las rejas del portón, terminadas en puntas retorcidas como garras, no respondían a ningún diseño habitual. El ángulo de la torre proyectaba una sombra que al caer la tarde dibujaba sobre el patio una figura casi humana. Varias ventanas estaban colocadas a una altura extraña, demasiado altas para mirar hacia afuera, pero perfectas para espiar desde adentro. En el ala norte, un corredor sin salida terminaba en una puerta ciega. Nadie entendía para qué servía, y Domingo pedía que quedara sellada por estética. También ordenó muros más gruesos de lo habitual, pasillos que se abrieran en ángulos inesperados y sótanos sin planos oficiales. Decía que era para mantener la casa fresca en verano, pero los albañiles notaban su obsesión por las cerraduras y los espacios ocultos. Domingo no solo construía un hogar, levantaba un símbolo, una fortaleza para encerrar su fortuna y tal vez para encerrar sus propios demonios. En ese lugar crió a sus 3 hijos, Dámaso, Juan Carlos y Elba. 3 destinos distintos, 3 caminos que terminarían, todos, en el mismo silencio. Dámaso fue el primogénito, el que llevaba el nombre del abuelo y el peso de la herencia sobre los hombros. Desde chico Domingo lo trató como a un socio más que como a un hijo. Le enseñó a reconocer el valor del hierro, a medir el grosor de las planchas, a calcular el precio del sudor. Dámaso era su sombra en la fábrica, su reflejo en los almuerzos con empresarios, su orgullo en los silencios de la familia. Mientras sus hermanos corrían por los pasillos de la casa, él recorría las naves industriales con casco y botas, oliendo el humo y el aceite como si fueran perfume de nobleza. Era un joven de modales firmes, altivo, seguro de que todo lo que veía, las máquinas, la casa, los campos, algún día le pertenecería. Los obreros lo miraban con respeto y con miedo. Tenía la sonrisa exacta de su padre, pero sin alma. Ordenaba con calma sin levantar la voz, y cuando alguien cometía un error, bastaba que lo mirara para que entendieran que no había una segunda oportunidad. La riqueza de la familia crecía, y Dámaso aprendía a disfrutarla. Trajes importados, whisky escocés, mujeres discretas que llegaban en la noche y se iban antes del amanecer. Era el hijo perfecto, pero también el más frío. Con el tiempo su orgullo se transformó en algo más oscuro. Domingo envejecía y Dámaso empezó a ocupar su lugar incluso dentro de la familia. Exigía obediencia, imponía horarios, reprendía a sus hermanos como si fueran empleados, hasta que un día les ordenó llamarlo papá. Al principio lo tomaron como una broma cruel. Después entendieron que hablaba en serio. Los 3 hermanos firmaban papeles de la empresa bajo su supervisión. Algunos contaban que había heredado la fuerza de su padre, otros que simplemente se había convertido en su propio demonio. En los años 60, la Baskonia alcanzó su apogeo. Dámaso ya manejaba los contratos, firmaba los cheques y su padre, agotado, apenas revisaba los balances. Pero fue también entonces cuando comenzaron las grietas.
Los contadores hablaban de faltantes, de movimientos extraños, de sociedades nuevas a nombre de testaferros. Domingo se negó a creerlo, hasta que una madrugada lo hallaron en el taller, solo, rodeado de planos rotos y botellas vacías, repitiendo una frase que nadie entendió. Él me está vaciando desde adentro. Desde esa noche, Domingo nunca volvió a ser el mismo, y Dámaso, sin decir palabra, tomó el control absoluto. La casa comenzó a podrirse lentamente bajo su mando. Cerró habitaciones, tapió ventanas, cubrió los espejos con sábanas. Decía que la luz estropeaba los muebles, pero algunos criados juraban haberlo visto hablando con su reflejo en los vidrios oscuros y susurrando frases incomprensibles. Ya no recibía visitas, los jardines se secaron, el portón quedó oxidado y en el despacho principal, el mismo donde su padre había trabajado, las cortinas permanecieron cerradas para siempre. Cuando Domingo murió, el velorio fue breve. El ataúd descansó en el salón principal bajo la lámpara de hierro. Dámaso, impecable, de negro, apenas derramó una lágrima, una sola. Y después dio la orden de cerrar las puertas. Y desde entonces nadie más volvió a entrar a ese despacho. Dicen que aún hoy, si uno se para frente a la casona al caer la noche, puede oír detrás de las paredes el sonido de un martillo golpeando metal, y como si alguien siguiera trabajando en la fragua de la Vasconia, esperando una herencia que ya no existe. Dicen que en toda familia maldita siempre hay uno que intenta engañar al destino. En los Silvetti, ese fue Juan Carlos. El segundo hijo de Domingo, más joven que Dámaso, más encantador, más falso. De chico había aprendido una verdad sencilla. La sonrisa era su mejor arma. Mientras su hermano mayor jugaba a ser patriarca, Juan Carlos jugaba a ser todo lo que Dámaso no podía. Era sociable, seductor, hábil con las palabras. Sabía comprar y vender terrenos, pero también voluntades. Su oficina estaba en el centro de Mendoza, pero su verdadero negocio estaba en los cafés, los burdeles y los pasillos del poder. Se decía que era corredor inmobiliario, aunque pocos sabían de dónde salían las propiedades que ofrecía y a quién pertenecían realmente. Algunos papeles de sucesiones misteriosamente cambiaban de dueño, otras escrituras desaparecían y al poco tiempo surgían casas vendidas por cifras imposibles. Juan Carlos siempre sabía cómo salir ileso. Vestía trajes caros, siempre con un toque de desprolijidad elegante. El cuello de la camisa abierto, el anillo familiar brillando bajo el humo de su cigarrillo. A donde iba lo seguían las mujeres y las deudas. Era el hijo preferido de las fiestas, pero el más temido cuando llegaba la hora de firmar. En casa el equilibrio era imposible. Dámaso lo despreciaba y lo necesitaba al mismo tiempo. Juan Carlos conocía todos los secretos financieros del clan, y cuando el dinero empezó a escasear, fue él quien movió las piezas para mantener la fachada. Vendió tierras, hipotecó silencios y compró lealtades. Pero los viejos decían que había algo oscuro en su éxito. Algunos aseguraban que en las noches más pesadas se lo veía con hombres de traje negro, extranjeros, que llegaban sin ser anunciados y se iban sin despedirse. Otros hablaban de una sociedad paralela, una logia de comerciantes y jueces donde intercambiaban favores, mujeres y propiedades malditas. Juan Carlos reía ante los rumores. Decía que el dinero lava cualquier pecado, pero lo cierto es que su fortuna nunca prosperó más allá de su ambición. Cada negocio florecía y se pudría con la misma rapidez. Cuando Dámaso empezó a desmoronarse, fue Juan Carlos quien tomó el control, fingiendo preocuparse mientras esperaba el derrumbe final. Y cuando llegó,
Cuando la casa quedó en silencio y el eco de los martillazos se apagó, Juan Carlos intentó algo más grande. Quiso vender la propiedad familiar, la casa de la calle Cervantes. Pero nadie quiso comprarla. Decían que las escrituras se borraban solas, que las llaves no abrían las cerraduras, que el comprador terminaba soñando con pasillos que no existían. Fue entonces cuando lo vieron por última vez, de pie frente al portón de hierro, el cigarrillo encendido, mirando su reflejo en el vidrio de la torre, como si buscara algo o alguien. Después de eso desapareció. Ni venta, ni herencia, ni tumba. Solo el humo que todavía parece colarse, cada tanto, por las ventanas selladas de la casa de los Silvetti. Dicen que la casa de los Silvetti se quedó vacía, pero eso no es verdad. En uno de los rincones más oscuros de Godoy Cruz, alguien todavía cuida los secretos de la familia. Su nombre es Elba, una mujer que parece vivir entre dos tiempos, el presente y algo mucho más antiguo. En una casa cargada de silencios, nació la menor. Elba estaba destinada a ser la alegría de su familia, pero su madre murió joven y su padre, Domingo, volcó toda su atención en el negocio y en su primogénito, Dámaso. Elba creció a la sombra de hombres ocupados entre el olor a hierro y a vino agrio del taller La Vasconia. Cuando otros niños jugaban, ella leía. Cuando otros dormían, escribía notas en los márgenes de la Biblia familiar, traducía versos en latín y copiaba símbolos que nadie le había enseñado. Dámaso, 10 años mayor que Elba, la mimaba y la dominaba a la vez. Le compraba libros, pero le decía que debía pensar. Cuando Domingo murió, Dámaso heredó todo y Elba heredó la obediencia. A los 20 años ya no decía mi hermano, decía mi padre. Y con el tiempo esa mentira se volvió verdad para ella. Los vecinos la oían hablar sola, decir mi papá me cuida desde el taller, pero el taller hacía años que estaba vacío. En la universidad, Elba brilló. Profesora de filosofía, experta en Tomás Moro, escribió sobre Maquiavelo y el concepto del mal. Sus colegas decían que era brillante, pero que sus clases eran inquietantes. No analizaba el mal como concepto moral, sino como presencia. El mal piensa, escribió en un manuscrito nunca publicado, y el que logra escucharlo ya no vuelve a estar solo. En 1989 abandonó la docencia. Sus alumnos contaron que una tarde, en medio de una clase, se quedó quieta mirando el fondo del aula y dijo: «Él está aquí». Nadie supo a quién se refería, pero después de eso se encerró. Hoy Elba niega todo. Dice que nunca escribió. Tomás Moro sí. Sí. El otro ni soñar. Yo cuando daba clase daba ese y otros temas. La historia me hace en el pasado. Pero en su mirada hay algo que no concuerda. Una calma que no es humana. Un silencio demasiado cómodo entre las mentiras. Mientras filmo, ella sonríe sin sonreír. Dice que la casa está habitada, que no está sola, que ellos la acompañan. De Silvetti era mi abuelo, que la Vasconia la hizo en la calle San Martín, que todavía está el edificio y lo que era el taller atrás. Eso también, todo eso. Siempre. Sí. No soy la única dueña, hay otros descendientes, así que no hay nada que hablar. Cuando intento nombrar a Angelino Arenas, se le hiela el rostro, cambia de tema y sus ojos se nublan como si algo o alguien estuviera observando desde adentro. Angelino Arenas alguna relacionada, no sé ni quién es. Nunca lo sentí nombrar en mi familia. ¿Usted cree en la justicia? Esa fue la última vez que aceptó que la grabaran. Después, solo quedaron las cintas, las incógnitas y el frío.
En Mendoza hay casas que respiran y algunas incluso recuerdan. La casa de la calle Cervantes no solo recuerda, guarda, retiene, castiga. Durante décadas los vecinos vieron sombras moverse detrás de los vidrios. 3 siluetas, luego 2 y finalmente una sola, la última. Dámaso, el primogénito, murió hace poco. Nadie supo exactamente cuándo. Un vecino juró haberlo visto sentado en el porche hasta hace poco. Pero nadie fue al velorio, ni nadie reclamó su cuerpo. Solo su voz quedó flotando entre los ladrillos, mandando incluso después de muerto. Juan Carlos apareció sin vida en un departamento construido sobre lo que alguna vez fue la Baskonia. El hijo que amaba el dinero, las mujeres, los negocios, terminó rodeado de nada. Llevaba días muerto cuando lo hallaron. El calor del invierno mendocino había empezado a borrarlo antes que alguien lo buscara. Hoy su cuerpo sigue en la morgue policial. Nadie se presentó a reclamarlo. Solo los edictos lo nombran como un eco administrativo de un apellido que se extingue. Y Elba, la última, la que aún respira, su voz suena firme pero vacía. Ella niega sus libros, niega su historia, niega hasta su nombre. Dice que Dámaso fue su padre, aunque los documentos la contradicen. Tal vez lo repite para no romperse, o tal vez porque dentro de esa casa el tiempo dejó de tener forma. Algunos dicen que la maldición de Angelino Arenas se cumplió, que ninguno de los Silvetti dejaría descendencia y que su casa los devoraría uno por uno. Otros creen que malditos no fue una advertencia, sino una firma. La palabra está escrita con pintura vieja, seca, al costado del portón, y si uno se acerca lo suficiente, puede ver que sobre cada columna del frente hay una letra tallada con precisión, una D, una J y una E. Dámaso, Juan Carlos y Elba. Dicen que las letras estaban ahí desde siempre, solo que el moho las ocultaba. O tal vez alguien las grabó después, cuando el último hermano comenzó a perder la razón. Hoy, los curiosos que pasan frente a la casa notan algo extraño. A veces en la penumbra del porche juran ver 3 figuras, quietas, inmóviles, y cuando parpadean, solo queda una. El viento de Godoy Cruz arrastra polvo y hojas hacia el portón. El sol cae y las sombras de la torre vuelven a dibujar esa figura humana que los albañiles ya habían visto durante la construcción. La casa sigue en pie, los Silvetti no. Y sin embargo, cada noche, cuando alguien se atreve a pasar por la vereda, escucha un sonido metálico detrás del muro, como si alguien desde adentro siguiera trabajando el hierro.